Este es el programa cero de Buscando Caminos. Este programa tiene como objetivo contribuir a la formación de ciudadanía a través de explicar los procesos de política pública. En este video explicamos la relación entre el proyecto de presupuesto y su utilidad como instrumento para salir de la crisis en la que hemos entrado. Esperamos y sea de su agrado y conforme avancen las entregas, lo hagamos mejor. Iniciamos. Vamos a comentar en este programa, ahora que el presupuesto de egresos de la Federación se ha entregado a la Cámara de Diputados y específicamente lo de ingresos a la de senadores, o sea, el paquete económico, pues lo que nos está preocupando a los ciudadanos es cómo este instrumento presupuestal se va a constituir o no en la clave para realmente salir de la crisis, profunda crisis en la que ahora entramos a partir del 2019 y luego viene lo del COVID y tuvimos un trimestre en este año que tuvimos un descenso hasta el de menos 18% del PIB en ese trimestre de mayor caída. Por tanto, ahora tenemos que preguntarnos cómo está expresada la estrategia económica en el presupuesto para salir o no de la crisis, qué expectativa podemos tener en función de las evidencias que nos ofrece el paquete económico. Este paquete económico de 4.6 billones de pesos prevé que se va a tener un crecimiento de 4.6% respecto del PIB, cosa que es un poco extraña. Esta es una primera duda que nos surge, porque el paquete es inercial respecto a lo que venimos teniendo desde el 2019, y en el 2019 tuvimos una caída que llegamos al 0% de crecimiento. Entonces, con un paquete bastante similar en términos inerciales, ¿cómo es que ahora vamos a tener un crecimiento de 4.6? Y además, este 4.6 de crecimiento se utiliza para calcular los ingresos tributarios que tendría el Estado para cumplir los programas presupuestales. Es algo que, si no se cumple el crecimiento que se tiene programado, es muy probable que no se tengan los ingresos tributarios, luego entonces no se cumpla el presupuesto o lo que se tiene programado. Esto significa también que el gasto público es es el gran instrumento que tenemos para aumentar la demanda agregada, pero la diferencia que hay entre el presupuesto 2020 al 2021 es de 0.1%, la variación es prácticamente nada. Entonces, en términos generales, el gasto público total es igual del año pasado, solo con algunos movimientos los cuales a su interior hay una serie de motivos de preocupación por algunos recortes que tienen que ver sobre todo con campos del desarrollo social. Específicamente los recortes al campo son muy significativos, y recortes a programas que pegan o impactan directamente en la equidad educativa, como el caso del programa de escuelas de tiempo completo que quedó en este año en la propuesta del Ejecutivo, quedó en 0 pesos. Igual algunos programas en seguridad y el recurso que va a estados y municipios también disminuye. Pero en términos generales hay una serie de movimientos, pero en términos totales la variación respecto del año anterior es poca, de tal manera que no podemos esperar una mayor o un impacto importante en la demanda agregada. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? ¿Qué es lo que ocurrió en la crisis de los 30? Incluso si analizamos la propia historia económica de México en la década de los 30, en donde hay movimientos muy interesantes, es una parte de la historia económica de México de las más interesantes que podemos analizar. Pues resulta que tenemos un paquete económico que poco va a estimular el crecimiento económico, porque está
atado bajo el dogma ortodoxo neoliberal del equilibrio presupuestal. ¿Esto qué significa? Que se va a gastar solamente lo que se tiene de ingresos previamente, de ingresos previos. Lo que nos dice, por el contrario, las escuelas heterodoxas no neoliberales, que son las que permitieron salir de la gran crisis de los 30, aun cuando en el caso de América Latina todavía no estaban perfectamente teorizadas las teorías heterodoxas, o lo que se llamó posteriormente el estructuralismo de América Latina. Fue justamente al contrario, que el ingreso va a depender del gasto, de tal manera que hay que construir un presupuesto deficitario, de déficit público, para que este déficit público, este gasto, genere ingreso. Esto es, el déficit público se va a traducir en superávit privado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a poder subir la economía. Podemos incrementar la actividad económica de manera importante por vía de la demanda, y el estimulador importante tendría que ser el gasto público. En muchos países, como el caso de Alemania, que tiene prácticamente un 7% de su PIB que dedica al estímulo presupuestal para la crisis, o Chile 10.5%, o tenemos Brasil con 5.6% de su PIB. En México, para paliar la crisis, se dedicó en este año, y para el año siguiente es muy inercial, 0.6% del PIB. De tal manera que con eso, además de la tasa de interés altísima en México, en el 2019 tenemos una tasa de interés superior al 7%, ha ido disminuyendo, y eso está bien que vaya disminuyendo, pero en los criterios de política económica para el 2021 se proyecta una tasa de interés interbancaria del 4%. En México ahorita tenemos tasas de interés por la banca de desarrollo que rebasan el 13% anual, lo cual significa que no va a haber inversión si la tasa de interés es mayor que la tasa de ganancia, ¿no? Si no hay inversión, por tanto no hay nuevos empleos, no hay crecimiento económico. Se requeriría, por tanto, tener una tasa de interés cero y generar un déficit en gasto público para tener gasto adicional, al menos de un 10% adicional respecto al año pasado, para estimular la inversión y el consumo y el gasto. De tal manera que esta política monetaria expansiva nos puede ayudar, pero no está ocurriendo. El gobierno de México actualmente está atado en los dogmas neoliberales. Ha declarado que en la etapa neoliberal como si fuera un pasado, pero su política económica está exactamente de acuerdo al dogma neoliberal, y al único que beneficia es al capital financiero. El crecimiento interno, el crecimiento endógeno no está acá contemplado. Seguimos con el dogma de la austeridad, y la austeridad es veneno puro en una época de crisis. Justamente lo que tenemos que hacer es un presupuesto no austero, y la austeridad debe de limitarse única y exclusivamente a corregir los abusos, pero no poner la austeridad en los usos presupuestales. ¿Qué debemos corregir y qué debemos de hacer? Bueno, pues en primer lugar, como lo hemos dicho en estos momentos, ampliar la masa monetaria, generar una política monetaria expansiva, generar un déficit público con nuestra moneda, haciendo uso de la soberanía monetaria en México, esto es en pesos, no en dólares, y generar una tasa de interés del 0%, ¿no? El 0%, como lo ha estado haciendo Estados Unidos y una buena parte de los países europeos. Una cosa muy importante, del gasto programable, el 20% va a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Me parece
que no estaría bien abandonar, pero sí posponer la inversión a Pemex, que no se prevé ganancias inmediatas, posponerlo un año y utilizar esos recursos para meterlos a inversión de infraestructura no energética. Y por eso tener recursos también adicionales para rescatar programas como los de escuela de tiempo completo, que ahora es un 13% de las escuelas, y hacerlas llegar a un 50% sería una medida fantástica. Esto es, tenemos que invertir en asegurar también el diseño y monitoreo de los programas sociales. Lo que observamos en las evaluaciones de Coneval de este año del diseño de los programas prioritarios del gobierno federal es que tenían problemas muy graves de diseño y problemas graves de implementación, y eso hay que resolverlo a la de ya, porque si no vamos a impedir el impacto y los resultados de estos programas, y un gobierno sin resultados es un gobierno inútil, ¿no? Puede decir que es muy honesto, puede decir lo que sea, pero si no tiene resultados, los ciudadanos nos es inútil, porque lo fundamental de un gobierno justamente es que tenga resultados en sus políticas económicas y políticas sociales. Necesitamos, por tanto, plantearnos realmente una reforma hacendaria que implique los impuestos especiales a las grandes fortunas y a las herencias, para poder tener recursos para financiar la inversión en la microempresa. Esto es pasar recursos, transferir recursos del gran capital a la microempresa, que tenemos ahí el 80% del empleo en México, y tenemos que generar procesos de financiamiento, de inversión y reinversión a esa pequeña y mediana empresa con estos movimientos de equilibrio económico, que además ayudan mucho a disminuir la desigualdad que ahora mismo es un motivo que impide el crecimiento de la economía por estos procesos que tenemos asimétricos de distribución. Entonces necesitamos redimensionar el porcentaje del PIB que se dedica a medidas especiales de apoyo a la crisis, abandonar ese 0.6% y aumentarlo al menos al 10%. También es muy importante, analizando el diagnóstico que tenemos del país, es que una parte clave es el tema de la productividad. Y no hay productividad si no hay inversión en ciencia y desarrollo, ciencia y tecnología aplicada directamente a proyectos y procesos de desarrollo desde el gobierno federal y desde los propios estados. Necesitamos que se construya un proyecto de investigación y desarrollo vinculado a la productividad económica, dedicado fundamentalmente a las micros y a la mediana empresa, porque tenemos un mercado absolutamente heterogéneo. Esto es, el mercado de trabajo, donde tenemos empleo grande, tenemos muchos empleos pero de bajo ingreso y pocos empleos de alto ingreso. Necesitamos reequilibrar ese proceso, y eso se hace con estrategias de economía del conocimiento y logrando procesos de productividad ahí en esas capas de la producción de la micro y mediana empresa. Productividad que en Estados Unidos es más o menos de $76 por hora, pero en México 22. Podemos nosotros tener una meta de empatar a Corea del Sur con $43 por hora. Eso significa que el presente gasto que hay en investigación y desarrollo, que es más o menos de 0.6%, lo tengamos que mínimamente acercar al 1.5 o hasta el 2% del PIB. Los países que han estado creciendo de manera importante, como Corea o Israel dedica cerca del 4% del PIB o de su PIB a investigación y desarrollo. Ha sido una de las claves del éxito económico de esa nación.
Entonces tenemos que repensar los ciudadanos el presupuesto de egresos, el paquete económico en su conjunto. Ojalá en la Cámara de Diputados, bueno, también en la de Senadores se discute la ley de ingresos, pero el presupuesto de egresos es una prerrogativa especial y exclusiva de la Cámara de Diputados, que ahí se pueda rediscutir realmente este instrumento de política pública, que es el instrumento por excelencia, y plantearlo desde ya. Si no logramos de aquí a noviembre modificar la propuesta de gobierno federal, del Ejecutivo, estaremos en graves problemas y estaremos hundiendo al país y proyectándolo a una década perdida. Ojalá que en la Cámara de Diputados se puedan hacer las cosas para modificar de manera sensible este paquete económico, tanto en la parte de ingresos como en el proyecto de egresos, y proyectar mejores expectativas para que nuestro país no se hunda en una crisis de varios años y los pobres realmente sean una prioridad, deben de ser nuestra prioridad. Gracias, eso es todo. Marco Torres, de la Unidad Académica en Desarrollo y Gestión Pública, PANE.